hermano, buenas tardes. Qué bueno que nos volvemos a encontrar aquí por esta vía y para que podemos compartir con todos los que nos están siguiendo en las redes este mensaje. Hablamos la semana pasada acerca de esta maravillosa doctrina del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros, como decíamos en la oración inicial, quizás no llegamos a mensurar, a medir y a ponderar adecuadamente. Si nosotros por un diferencial de tiempo pudiéramos entender lo que significa esta gran dádiva de Dios, oye, quizás nuestras vidas serían, ¿verdad?, de otro performance, de otro actuar. De que Dios haya dado su Espíritu, que es Dios mismo, para que venga a hacer morada en nuestras vidas. Entonces la semana pasada hablábamos, primera etapa de la obra del Espíritu Santo es que lo que dijo el Señor allá en Juan. Convencerá al mundo, en Juan 16. Convencerá al mundo. Nosotros estábamos en el mundo y Él nos convenció. Ahora, ¿qué hizo para convencernos? ¿Qué hizo el Espíritu Santo para que nosotros nos diésemos cuenta de que estábamos en un error de vida? ¿Sabe? Es lo mismo que dice, ¿qué dice 2 Corintios 4:6? Dice, y aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, oiga bien, y aquel que mandó, dio la orden, digo, hágase la luz, y aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de nuestro entendimiento, a fin de que podamos ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. ¿Sí lo ven? Entonces la obra de ese convencimiento que provoca inicialmente es darnos luz, porque éramos tinieblas. Entonces es cambiar nuestras tinieblas en luz, por medio de la palabra que nos ha sido predicada. Entonces, eso hace el Espíritu Santo. Provoca en nosotros ese alumbrar, esa iluminación, primero del corazón y luego del cerebro, del entendimiento, para que a través de lo que nosotros, nuestros sentidos, sean nuestros ojos, nuestros oídos, podamos ver en la persona de Cristo, la gloria de Dios. O sea, podamos ver como Juan vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digo así. De otra manera, y digamos, como dicen los escribas y los fariseos, ¿quién es este? No es este el hijo del carpintero y su hermano y su hermana, sabemos quiénes son. Y ahora aquí este que viene a decir que es hijo de Dios. Ellos nunca lo van a ver, pero al que Dios escoge, por medio de su Espíritu, ilumina el corazón y el entendimiento con el objeto, con el propósito de ¿qué? De que pueda ver la gloria de Dios, o sea, la manifestación de la deidad en la persona de Cristo. Por eso dijo el apóstol Pablo, en él habita la plenitud de la deidad. ¿Estamos claros hasta aquí? Esto es hermoso, porque ¿a dónde quiere llevarnos todo este conocimiento? El conocimiento, óigame bien, esta fórmula, el conocimiento de Dios provoca confianza en Dios. Claro, porque cuando yo le conozco, yo confío en Él. Cuando usted tiene su panadería y hay un cliente que le conoce durante, qué sé yo, varios años, y un día llega y le dice, cónchale, mira, estoy pasando una situación desagradable y no tengo efectivo. Y si ese ha sido un cliente suyo durante 2 o 3 años de buena paga, ¿qué le provoca a usted? Oye, porque ya le conoce, entonces le da crédito, ¿me entiende? Le da crédito. ¿Por qué? Porque le conoce. Bueno, ese es el problema de la mayoría de los creyentes hoy día, que como no se abocan a conocerle, entonces a veces andan por ahí zigzagueando, ¿me entiendes? Brincando o buscando experiencias para vivir las experiencias. Pero eso no es lo que Dios nos mandó. El Espíritu Santo que nos mandó, que nos dio Dios,
nos dio para guiarnos a toda verdad. Nosotros no tenemos que buscar experiencia, sino el conocimiento de la verdad. Ok, no digo que las experiencias sean malas, las experiencias vienen como consecuencia. Porque, ¿a qué? A la obediencia. Porque para eso nos llamó Dios, para ser obedientes ¿a qué? A su palabra. Y para poder conocer. Entonces, ¿qué provoca el conocimiento de Dios? Confianza. ¿Y qué provoca la confianza? Esperanza. ¿Me entiendes? Él nos da su espíritu para que la esperanza sea un estandarte, un valor que nosotros podamos distinguirnos en medio de una sociedad que anda dando tumbos, que no haya que hacer. Ustedes no han visto, por ejemplo, los programas de economía que hablan acerca del colapso de los bancos mundiales. Que el colapso, esos que hablan del colapso de la economía mundial, también hablan de la revolución de las monedas virtuales, de los bitcoins, de los coins, eso, todo eso. Y ahora que están en una caída porque han perdido más del 20% de su valor. Entonces ya no hablan tanto bien del bitcoin porque está perdiendo ya más del 20%. Pero siguen hablando mal de los bancos. Entonces dice él, bueno, ahora no sabemos qué va a pasar. Entonces, porque la gente desespera, ¿por qué? Porque pone su confianza en el dinero, donde lo coloco que me produzca. Pero ¿sabe lo que dijo el Señor? El Señor dijo así: el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Me entiendes? Nosotros no digo que no veamos, porque a lo que nos gusta la economía, pues nos gusta mirar algo de eso. Pero esa no es nuestra confianza. Ahí no está. Entonces, el conocimiento de Dios provoca confianza. El confianza provoca esperanza. Esto conlleva a las obras. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: vayan y busquen el pollino, hijo de asna, y díganle al dueño del pollino, el Señor manda que lo... ¿Quién de ustedes haría algo así hoy? Que yo le diga: vayan del panadero y díganle que me mande allá 10 bultos de pan. No, pastor, deme la tarjeta, deme la clave y la cédula. ¿Sí o no? Claro. ¿Me entiende? Pero ¿por qué ellos fueron? La otro mandato: vayan y cuando consigan el hombre que va con un cántaro, síganlo. Y cuando lleguen a la casa, díganle al dueño de la casa: ¿dónde está el aposento donde he de comer la cena con mis discípulos? Cuando Isaac mandó a buscar, cuando Abraham mandó a buscar una sierva para su hijo, ¿qué le dijo a su siervo? Ve a la familia de nuestras raíces y tal, y busca a la muchacha. Y cuando vieses en ella tales características, entonces esa es. Y el tipo dijo: yo tengo que hacerlo como me dijo mi Señor. ¿Por qué? ¿A dónde está el punto de estos 3 ejemplos? En el conocimiento de quién da la orden. Por eso es que nosotros estamos invitados, dice, a vivir por fe y para fe. Pero la fe significa ¿qué? Confianza en el que dio la orden. Confianza en el que nos redimió, el que nos salvó, el que nos perdonó. Confianza en aquel que decimos que es nuestro Señor. Ahora, si decimos que es nuestro Señor, ¿no tendrá Él cuidado de todas nuestras necesidades? Amén. Amén. A menos si dudamos. Por eso es que la duda es un pecado. La duda es un demonio. Pero alguien dijo así: cuando el demonio de la duda toque a su puerta, dígale a la fe suya que le abra. Y cuando abra la puerta no va a encontrar a nadie. Porque las dudas huyen ante la fe. Amén. Entonces, para todo eso, hermanos míos, nos ha sido dado el Espíritu Santo. Eso sucede, pero pastor, tanto que he hablado para decir un segundo. Esto está sucediendo en ese momento, el milagro de la salvación, la gestación de la salvación, el alumbramiento, el advenimiento de la nueva criatura en el reino de los cielos, el nuevo ciudadano del reino de los cielos, se produce en una dispensión de tiempo cuántico, ¿me entiendes? En una cuestión que nosotros no lo vemos. Pero ¿qué está pasando en esos neurocircuitos, en la cabeza, en el alma de esa persona? Nosotros no lo vemos, nunca lo vemos, pero es un milagro.
Siempre diga, es un milagro. Mi salvación fue un milagro. ¿Por qué? Porque el milagro es, por concepto, aquel hecho donde se irrumpe a las leyes establecidas por la intervención divina. Dios tuvo que intervenir en nuestra vida para nuestra salvación, para poder ser salvos. Entonces fíjense esto, todo esto que está aconteciendo por el Espíritu, todavía no he leído los textos, gloria a Dios. Todo esto que está aconteciendo por el Espíritu Santo es para que Él entonces entre en posesión. El otro día tenía ganas de hacerlo, mire, óigame bien. Imagínense usted que usted tiene un pañuelo. Y aquí hay una taza. Y usted mete el pañuelo en la taza que tiene aceite o agua y lo saca. ¿Qué se produjo ahí? La absorción. Un bautismo. La palabra en griego es raptizo, que significa inmersión. Por el Espíritu Santo hemos sido bautizados. Ese bautizo del Espíritu Santo es también un sello. ¿Cuál es el sello? No, es que nosotros tenemos en la cabeza un sello de goma, ¿me entienden? Todos ustedes tienen en la cabeza un sello de goma. Es lo primero que nos viene a todos. Pero, un momentico, ya va. La presencia da la autoridad, como una carta que lleva el sello, le da la autoridad de quien la emite. Bueno, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es esa unción. ¿Se acuerdan que le dije la semana pasada que antes era el aceite y ahora era como el aceite ungía a Aarón desde la cabeza hasta los pies? Bueno, así mismo el Espíritu Santo unge a la persona. Pero ya no es aceite, es el aliento de Dios. El vaho, el soplo divino. ¿Me entiendes? Eso es una atmósfera que hay alrededor de nosotros que cualquiera no lo ve. Hay gente que sí lo puede ver. Y los que lo ven dicen, veo una aureola alrededor tuyo que es muy resplandeciente. Cuidado con ellos, caminé como bailarina en esos pasos, ¿no? Eso de aureola y de... Porque los metafísicos pudieran estar hablando. Pero no, es que eso es tan verdad. Pasa que a veces usan algunas cosas para desviarnos. Pero eso es verdad. Ustedes resplandecen en medio de las tinieblas. Amén. Resplandecemos en medio de las tinieblas, en medio del mundo que está en tinieblas. Nosotros resplandecemos como candiles de Dios. Amén. ¿Me entienden? Nadie menosprecie jamás, ni dejen que menosprecie lo que Dios ha hecho en su vida. Nunca, nunca. Entonces, esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, llámelo llenura, llámelo bautizo. El asunto es que Dios dice en su palabra que Dios no da su Espíritu por medida. No es que moja las 4 puntas del pañuelo y después sigue mojando de a poquito a poquito. No. Está completo. ¡Completo! La obra es completa. Entonces, vamos a algunos textos para fundamentar lo que hemos dicho. En Hechos capítulo 5, 32. Hechos 5, 32, ¿qué dice? Me gusta que estén listos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oiga bien. Hay personas, óigame bien. Hay iglesias que consideran que si habla en lengua tiene el Espíritu. Si no, no tiene el Espíritu. Craso error. Tiene el Espíritu cuando obedece. Ese sí es. Cuando es obediente. Porque a esa obediencia es que nos llamó Dios. ¿Por qué dice en cómo se llama? En Hebreos 5.9. ¿Qué dice Hebreos 5.9? Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Una de las características del creyente es la obediencia. Amén. Yo no voy a hacer juicio de nadie, pero les puedo decir algo.
Si no hay obediencia, yo no sé qué hay en esa alma. ¿Me entiende? Pero si la persona es obediente, y empezando por hablar con su pastor donde se congregue, bautizarse según la doctrina de la iglesia donde se congregue, añadirse a la iglesia y empezar a desarrollar el don según el don que haya recibido, ministro a otro, conforme a la multiforme gracia de Dios, en la iglesia donde está. O sea, somos un cuerpo. Acuérdense que dije una vez, no puede haber estéril en mi pueblo, dijo el Señor. Así que todos los que están dentro del cuerpo son miembros los unos de los otros. ¿Para qué? Para ayudarse los unos a los otros. ¿Y también para qué? Para extender el reino de los cielos en la tierra. Eso tiene que estar claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. ¿Qué dijo el etíope? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Sí, creo que Jesucristo es el Señor que ha venido en carne. Ah, bueno, vamos a bajarlo. Y ahí mismo obedeció a la doctrina de qué? Del bautismo. ¿Sí me explico? Entonces, la evidencia clara, óigame, que nosotros empezamos a mostrar, yo no estoy hablando de los bebés, estoy hablando de los que ya tienen entendimiento, es la obediencia. Nunca se olviden de esa palabra. ¿De qué? De que realmente el Espíritu Santo está gobernando en mi vida. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos hijos. En Juan 1:12, ¿verdad? Dice que nosotros somos hijos. Por ahí la palabra griega es tecnón. Pero en Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no usa la palabra tecnón, sino la palabra judíos. Aquellos que andan conforme a la voluntad del que los llamó. No dijo el Señor, ojo con eso, porque el Señor dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que hace la voluntad de mi Padre. O sea, tiene que haber evidencia de que el señorío de Cristo es una realidad en la vida del creyente, o del que profesa ser creyente. ¿Quién provoca eso? El Espíritu Santo. Todo eso lo provoca, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo ahora en nuestras vidas es el Espíritu de Dios que nos ha sido dado, es para que nosotros le demos gloria al Hijo. ¿Por medio de qué? De la obediencia. Así como el Hijo le dio gloria al Padre, ¿por medio de qué? No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo me sujeto a la voluntad de mi Padre. Y nosotros nos sujetamos ¿a quién? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, tenemos que como cuerpo sujetarnos a la cabeza, que es Cristo. Si eso no existe, no me hagan ninguna pregunta, pastor, ¿y qué pasa con los que no? No, eso no es mi problema. Yo digo, es el billete bueno. Del billete malo no me interesa. Cualquier cosa que no sea igual al billete bueno es cualquier billete falso. O sea, si usted quiere saber si realmente es quien dice ser, entonces comience a obedecer. Está muy bien la alegría, el gozo, todo lo que tenemos, pero la obediencia tiene que ser explícita, tácita, tangible. Segunda de Corintios 5:5. ¿Qué dice? Mas el que hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Sabe? Esta parte dice, el que nos hizo, dice así, el que nos hizo para esto es Dios. Me encanta la doctrina de la gracia. Totalmente de acuerdo. Porque somos hechura suya, dice Pablo allá a los Efesios. Somos hechura suya. Y Pablo también dice a los Corintios, pues el que nos hizo fue Dios. De tal manera que aquí nadie se puede vanagloriar o jactar, ¿me entiende? En la presencia de Él. ¿Por qué? Porque usted no hizo nada. Todo lo ha hecho Él. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Pero hay una parte que me encanta aquí, dice, como dice Efesios, busquen Efesios 1, 13 y 14, ¿verdad? Que nos dio las arras de su Espíritu. Aquí también en ese Corinto dice también. Sí, lo acabamos de leer. Más el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu. Las arras son las garantías. Las arras
son las que en esa cultura hebrea, el novio, la dote, las arras que daba el novio en garantía de su compromiso de sostener a su esposa, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Como los mediecitos que daban nosotros en aquella época, ¿verdad? Que daban aquellos mediecitos y tiraban mediecitos a los muchachos, salimos corriendo por eso. Esas cosas son garantías, como un simbolismo de garantía, un compromiso de que yo pongo en garantía todo lo que tengo para sostener a mi esposa. Bueno, exactamente es lo que Dios ha hecho con la iglesia. Le ha dado su espíritu como la garantía de la presencia de Dios en sus vidas. Le ha dado, como dice la parte en Efesios, dice, vosotros también, habiendo oído el evangelio de verdad, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿me entiendes? Es la arra de la herencia. O sea, es la garantía. ¿Cuál es la garantía? De que en la maratón a usted no le va a faltar oxígeno. ¿Me entienden? En la maratón a usted no le va a faltar oxígeno. Cuando sienta que las piernas le fallan, el Paracletos le ayuda a caminar. El Paracletos dice, tomando la palabra de Isaías, él le da fuerza al que no tiene ninguna. Y sopla de su aliento. Vamos, sigue adelante. Y cuando nos zarandea en una reunión, epa, sigue adelante. Entonces se levanta con más brío, ¿me entiendes? Y cuando pasa una prueba que dice que, ay Señor, se me cayó la vida. Y cuando ahora que venga quien venga. Porque Él garantiza que usted terminará la carrera. ¿Sabe por qué? Mire lo hermoso de Dios. ¿Sabe por qué Él garantiza? Y tal es la garantía que pone aquel ejemplo que los atletas corrían a ver quién ganaba la corona de laurel, ¿se acuerdan? Pero vosotros sin correr ya la habéis recibido. Amén. ¿Me entiendes? ¿Qué quiere decir eso? Que la hoja de laurel es el Espíritu Santo. Es un símil, ¿me entiendes? Como el Espíritu Santo es en nosotros, es la hoja de laurel en los atletas. Lo que pasa es que aquellos corren a ver quién la gana. Y usted sin correr ya la tiene. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ah? Lo que tiene que terminar la carrera. Lo que tiene es que terminar a hacer lo que se le mandó a hacer. Está firme, puede ser. Bueno, ahí se debe derivar muchos estudios que pudieran ser muy enseñables en cuanto a los desobedientes. Ok, entonces para terminar, vamos a leer dos textos más. Segunda de Timoteo 1:14 y Primera de Pedro 1:12. Pero estamos claros, yo espero que estemos claros aquí, hermanos, que hasta aquí lo que estamos enseñando es ¿qué hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida? Nos guía a toda verdad, nos consuela, nos ayuda, nos da fuerza cuando nos sentimos que las piernas no llegan o que la prueba es muy grande y no podemos resistir. Pues el Espíritu Santo nos sostiene para que sigamos adelante, ¿ok? Para que tengamos seguridad de que pase lo que pase, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es ese eslabón que nos mantiene unidos y que jamás puede ser quebrantado. Por eso es que enseño que jamás nadie y no ponga ejemplos absurdos, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese conocimiento de Pablo le llevó a decir ahí en ese mismo pasaje, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni ninguna cosa creada, para decir todo lo que falte, nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo. O sea, ustedes tienen que estar seguros. Entonces, el Espíritu Santo nos ha sido dado ¿para qué? Para que estemos seguros y para que tengamos aliento cuando nuestras fuerzas mengüen. Él nos insufla aliento para seguir adelante y terminar la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:14? Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y 1 de Pedro 1:12. A estos que se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Me encanta ese pasaje. En lo último, ¿oyeron lo último? Cosas, ¿de qué cosas está hablando? En las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué cosas son esas? No, esa obra del Espíritu Santo es aquí ahora, la administración ahora. Óigame bien, óigame bien. Usted y yo tenemos cualidades que ningún ángel tiene. Ningún ángel. Ni Miguel, ni Gabriel, ningún ángel tiene la revelación que tiene la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios tiene el Espíritu de Dios. Y dice la palabra, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que mora en él? Y si el Espíritu de Dios que mora en Dios ahora mora en el creyente, Dios le puede mostrar al creyente cuando él quiera las cosas que jamás ni nunca pensó que podía ver. Amén. Y que los ángeles desearían ver, pero no pueden, porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Me copia? Entonces, todo este estudio, ¿para qué? Para que nosotros caminemos con esa frente bien erguida, bien alta, humildes, pero lo que quiero decir, no por altivos, sino por convencidos de, seguros de, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que nos ha sido dado por su Hijo amado Jesucristo. Bueno, espero que hasta aquí el Señor les muestre la segunda etapa de este estudio y que sea de edificación. Dios me los bendiga donde quiera que estén y un saludo a todas las iglesias.